Entonces, hoy tenemos que estudiar la verdad presente en Deuteronomio, y justamente pues la verdad presente a nosotros, la profecía para este tiempo presente, para el pueblo adventista, que se encuentra también en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque el título de nuestra lección es Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que era la Biblia de Jesús, porque era la base de su fe, y Jesús tenía su fe justamente porque la había obtenido conociendo la palabra de Dios, lo que estaba escrito de la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y de ahí conoció su identidad y su misión, y después daba testimonio de quién era con las escrituras del Antiguo Testamento. Esa es la Biblia con la cual él se alimentaba cada día y con la cual él enfrentó la tentación. Y era la Biblia con la cual él enseñaba y predicaba el Evangelio de Dios. Por eso podemos ver las palabras del Antiguo Testamento reflejadas en sus palabras, en las palabras de Jesús. Y como leemos en Deuteronomio 8, del 2 al 3, porque ahí está lo que pasó con el pueblo de Israel, que estuvo 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para Dios lo tuvo justamente 40 años, para que ese pueblo pudiera conocerlo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y cuando Jesús le respondió a Satanás, ¿qué le dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde tomó esto? De Deuteronomio. Porque lo que estaba vigente en el tiempo de Jesús iba a estar vigente para nosotros. Es toda la Escritura, toda la palabra de Dios, empezando de la ley de Moisés y siguiendo por todos los profetas. Y el Antiguo Testamento era también la Biblia de los apóstoles, eran las Escrituras con las que Jesús les dio a conocer cuál era su identidad y cuál era su misión. La Biblia con la que les enseñaba el reino de Dios, la Biblia que ellos escudriñaban cada día, la Biblia que era la base de la fe de la iglesia primitiva. y justamente la misma fe. ¿Cuál tiene que ser la base de nuestra fe? Las mismas Escrituras. Por eso tenemos que escudriñar y entender las cosas del Antiguo Testamento. Y esa era la fe de los cristianos que tenían la fe de Jesús, la misma fe que Jesús. Y era la Biblia con la que ellos predicaban y enseñaban el Evangelio del Reino de Dios. Por eso también podemos ver reflejadas las palabras del Antiguo Testamento en las palabras de los apóstoles, no solamente las de Jesús, como lo enseñaba Jesús. El dar buenos frutos era imposible para un hombre pecador. Estaba muy lejos de nosotros. Fíjense que Jesús lo explicó claramente, Mateo 7, 8, 18. No puede el buen árbol dar malos frutos. Y para Jesús había un solo hombre bueno, que era Dios. Ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Puede el árbol malo dar frutos? No. ¿Está cerca de él dar frutos buenos? ¿Guardar la ley de Dios? No, está lejísimos de él. Es imposible. Pero como Dios lo había anunciado, empezando la ley de Moisés, cuando Él nos redimiera, estableciera el nuevo pacto con su pueblo, el guardar su ley y dar buenos frutos ya no estaría lejos de nosotros, porque su ley ya no estaría lejos de nosotros ni fuera de nosotros, sino estaría en nuestra mente y en nuestro corazón, para que llegáramos a ser hijos de Dios, árboles buenos que dan frutos buenos. Esa era la palabra de fe que predicaba la iglesia primitiva. Y uno de los lugares donde vemos más claramente reflejadas las palabras del Antiguo Testamento es en las palabras de Pablo que encontramos en Romanos 10, cuando él dice cuál es su fe. Y aquí copié Romanos 10, el 8, y puse las referencias para que las busquemos. Entonces, todas las Biblias, porque vamos a buscarlas y vamos a leerlas entre todos. Así, justamente, ponemos línea sobre línea las palabras del Nuevo Testamento sobre las del Antiguo, como Dios nos dijo, para que entendamos cuál era la fe de la iglesia primitiva. Y que empieza Pablo diciendo, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Acá le falta una coma, porque aquí tendría que haber una coma. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas
vivirá por ellas. Pero, porque Pablo sigue hablando de lo que dice Moisés. Entonces, nuestros traductores no fueron fieles, pues tendrían que haber hecho esto. Pero de la justicia que es por la fe, Moisés dice así. Porque ¿quién dijo las dos cosas? Moisés. Ahora, ¿qué dice la ley de Moisés? No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Dónde está eso? Deuteronomio 30:12. ¿Alguno puede leer Deuteronomio 30:12? Abran las Biblias en Deuteronomio 30 como los bereanos, a ver si podemos corroborarlo. Yo lo podría hacer en la compu, pero no, vamos a hacerlo de ese modo. Búsquenla en sus Biblias. ¿Dice esto Deuteronomio 30:12? Parece que no tienen la Biblia, están lentos para buscar. Entonces, bueno, lo voy a buscar yo entonces, pues están medio lentos. Cristian, si no decís acá lo tengo papel, pero me puedo... Ok, dale, Deuteronomio 30:12. Espera que abre, espera. Deuteronomio 30:12. 32. Ok, acá está. No está en el cielo para que digas, subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo representará para que lo cumplamos. Lee del 11, el 11, a ver si lo escribí mal. Deuteronomio Porque 30. porque este mandamiento que yo te estimo hoy no te es encubierto ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los representará para que lo cumplamos? Para que lo cumplamos. Entonces, fíjense, tomando Pablo de ahí. Entonces, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para traernos este mandamiento? ¿De qué está hablándole? De la ley. Porque para ellos la ley estaba muy lejos. Entonces, los que escribieron la Biblia católica le agregaron esto que está entre paréntesis, que no está en el original. Entonces, Pablo sigue diciendo, porque les habla de Deuteronomio 30:12. Y ahora va al 13. ¿O quién descenderá al abismo? Seguí leyendo el versículo 13. Bueno, versículo 13. Ni está de la otra parte de la mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros la mar para que no lo traiga y nos lo represente a fin de que lo cumplamos? ¿Qué pasa? Este mandamiento, ¿sí? Quería decir algo. Casualmente la vez pasada, Sí, leyendo algo del catecismo romano, decía que Jesús, cuando murió en la cruz, descendió al infierno y trajo a los justos que estaban en el infierno. Y después los llevó con él al cielo. Esa es la movida, digamos, que la Iglesia Católica puso. Por eso que debe haber puesto todo así entre paréntesis. Sí, porque estaba castigando a por la justicia de Dios. El Dios de Roma es castigo y los estaba castigando. Y cuando Cristo sufrió el castigo, tuvo que liberarlos. Porque Jesús justamente lo despojó a Dios de su derecho a castigarlos. Es una aberración, pero eso es lo que dice. Pero lo que está diciendo Deuteronomio 30 es la promesa de Dios de circuncidar a su pueblo en el corazón. ¿Para qué? Para que la ley de Dios no esté lejos de él. Para que no diga, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién llegará a ser como Dios? ¿O quién descenderá al abismo? O sea, pasar por el mar y pasar por el abismo al otro lado para buscar la ley que está lejos. Que es imposible para el hombre. Eso le está diciendo. Entonces, por eso dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? Más, ¿qué dice? Pues está hablando de la justicia que es por la fe. Moisés dice así. ¿Qué dice Moisés? Y eso está en Deuteronomio 36 y 14. Según Pablo, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Eso va a pasar. Ahora leamos Deuteronomio 36 y 14, a ver qué dice.
Deuteronomio. ¿Qué dice Moisés? 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Y el 16 Entonces, dice, y el 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ajá. Entonces, ¿qué va a hacer Jehová? Está diciendo, voy a circuncidar el corazón de ustedes. ¿Para qué? Para que mi ley esté muy cerca de ustedes. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Porque si está en tu corazón y tu corazón está circuncidado, la vas a guardar y vas a vivir. Entonces, esa es la promesa de Dios. Entonces, Pablo está citando la promesa de Dios, que primero la definió claramente en Deuteronomio 30, de cuál sería su pacto cuando justamente redimiera a su pueblo. Y que después Dios le mostró claramente a Jeremías, o sea, explicitó más esto en Jeremías 31 al 34, donde dice que después de aquellos días se establecerá un nuevo pacto, por el pueblo de Israel sería llevado cautivo, y después, cuando volviera, establecería un nuevo pacto y escribiría su ley en la mente y el corazón de su pueblo, para que ellos lo conocieran y lo amaran, y para que guardaran su ley, para que fueran transformados de árboles malos en árboles buenos, porque para un árbol malo la ley de Dios está muy lejos y no la puede cumplir. Pero para un árbol bueno, en el que la ley de Dios está en la mente y el corazón, está escrita ahí, está muy cerca de él. Y por supuesto la puede cumplir. Entonces Pablo está citando la ley de Moisés, diciendo que de la justicia que es por la fe, que fue anunciada por Dios, primeramente por Moisés. Moisés dice así, porque el que lo dice es Moisés, pues está citando Deuteronomio. Entonces, de la justicia que es por la fe, está hablando Pablo, justamente. Moisés dice así. ¿Qué dice? Esto lo anuncia. Y por eso él dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que es Jehová el Señor. ¿Por qué? ¿Qué está citando? Por ejemplo, Isaías 9:6, ¿qué dice? Que el Mesías sería el Dios fuerte, el Padre eterno, sería Jehová. Y en Isaías 43, ¿qué dice? Es lo que haría Juan. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿A quién? A Jehová. Preparad camino en la soledad a nuestro Dios. Entonces, si Jesús es Jehová el Señor, como anuncia la poesía, ¿qué está diciendo Pablo? Que si confesares con tu boca que Jesús es Jehová el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos. Ahora, ¿dónde está el anuncio de la profecía de que Dios le levantaría a los muertos? Por ejemplo, en Isaías 53, del 10 al 11. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo tiene? ¿Isaías cuánto? 53, del 10 al 11. Yes. 3. Ok. 53 del 10 al 11. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de... Un poquito ahí. Entonces, ¿qué pasaría? Él tendría que poner su vida en expiación por el pecado. Y después de eso, viviría, porque Dios lo resucitaría y vería linaje, o sea, vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Esa es la promesa del Mesías. Ahora, pero él tenía que poner su vida. Primero tenía que vencer al pecado de la carne, llegar a ser un cordero sin mancha. Y poner su vida. ¿Por quién? Por los pecadores. Y en Oseas 6, del 1 al 3, ahí está justamente la promesa que también citaba Jesús. ¿No? Y en Oseas 6:6, ahí está la clásica cita de Jesús que le decía justamente a los fariseos, y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, ¿qué quiere Jehová? Lo que dijo por medio de Moisés, que su ley esté cerca de nosotros y que tengamos misericordia como Él tiene misericordia. ¿Y qué dice Oseas 6:1 al 3? Venid
Y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos sin conocer a quién, a Jehová. Justamente porque cuando, como dice Pablo, nos resucitó juntamente con Cristo, entonces ahí pudimos llegar a empezar a conocer a Jehová. ¿Por qué? Porque, como dice el versículo 3, Jehová vendría a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿A hacer qué cosa? A escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, por eso Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaros con tu boca que Jesús es Jehová el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, o sea, que murió por nosotros y resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, fíjense, constantemente habla, Moisés dice, la Escritura dice, está citando el Antiguo Testamento, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Dónde dice eso? Está citando directamente Isaías 8:16, pero todo aquel que creyere que es Jehová el Señor, como dice Isaías 8:13 y 14, no será avergonzado. ¿Qué dicen estos versículos? Justamente Pablo los citaba. Ahora, se los dejo a ustedes para que los lean después, pero fíjense que constantemente Pablo cita el Antiguo Testamento, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y ahora cita Joel 2:32, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y constantemente muestra que su fe está basada en ¿qué? En las profecías del Antiguo Testamento, que él fue poniendo línea sobre línea, porque como Dios había anunciado, lo guió a él y a todos los cristianos de la iglesia primitiva a entender cuáles eran sus promesas. Y dice, ¿cómo pues invocarán a Jehová? Si no creyeron a Jehová. ¿Y cómo creerán a Jehová? Justamente, si no han oído de Jehová. ¿Y cómo oirán sin haber que les predique de Jehová? ¿Y cómo predicarán de Jehová si no fueren enviados? Y ese es el problema. Como está escrito, vuelve de vuelta en las Escrituras, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y ahí está hablando del Evangelio del Reino de Dios, el que habla Isaías 52, justamente. 52:7. Y sigue diciendo Pablo. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, de vuelta, cita Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53:1. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué predicaba Pablo? La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios de la que habla Pablo es el Antiguo Testamento. Por eso, ¿no?, hay citas continuas del Antiguo Testamento en las palabras de Jesús y de los apóstoles. Y en 2 Timoteo 3:16, Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí está hablando del Antiguo Testamento. Y él reconoce la inspiración como Jesús de todo el Antiguo Testamento. No lo que dice la alta crítica, sino que él dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, para que sea un árbol perfecto, un árbol bueno perfecto, que tiene perfectamente escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿por qué? Porque justamente esa es la promesa de Dios. Entonces, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por eso, solo comprendiendo el Evangelio del Reino de Dios podemos entender estas palabras de Jesús. Porque Jesús dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero empezó diciendo el primero, no puede el árbol malo dar buen fruto. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Los va a cortar a todos y los va a echar todos en el fuego? ¿Todos van a morir? No, porque como dice Pablo, el Evangelio es la promesa de que esa ley no esté lejos de nosotros, sino esté en nuestra boca y nuestro corazón para que la cumplamos. Ahora, el árbol que no da buen fruto es porque no quiere. Ese es el tema. Todo árbol que eligió seguir siendo un árbol malo y no puede quedar en el reino de Dios. Por eso,
el predicar el Evangelio del Reino de Dios, prueba a los hombres. Y tenemos que decidir si queremos o no queremos, si tenemos hambre y sed de justicia, y queremos que la ley de Dios, la justicia de Dios esté escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, para ser como nuestro Dios y Padre, o no. Entonces, los hermanos que predican que esto es imposible, no pueden tener fe en lo que es imposible, y no pueden llegar a ser árboles buenos. Ese es el problema del ángel de la Odisea, o de los pastores y los hermanos que creen que no podemos llegar a ser árboles buenos, porque no creen en el Evangelio, no creen en el Evangelio del Reino de Dios. Y es un problema muy delicado. Pero además, como Dios había anunciado, en el Nuevo Testamento, en nuestras Biblias, no solo están reflejadas las palabras del Antiguo Testamento, en las palabras de Jesús y de los apóstoles. ¿Por qué? Porque al final de los 1260 años en los que el dragón persiguió a su iglesia, y él la sostuvo en el desierto, y los miembros de su iglesia profetizaron con las palabras de los dos testigos, teniéndolos en sus manos, la bestia que sube al abismo echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando a todo el remanente de la iglesia al desierto, y dio muerte a los dos testigos, quedando en medio de la gran ciudad que se llama Sodoma de Egipto, la Gran Babilonia, el lugar donde posteriormente los encontró Lutero. Únicamente, ¿qué cosa? La Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos. Esa es la única Biblia que quedó. No quedó otra Biblia. Por eso Dios nos advierte y anuncia lo que va a pasar, como leemos en Apocalipsis 11, el 3 al 8. Y daré a mis dos testigos que profeticen 1260 días vestidos de silicio. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, ¿dónde? En el lugar donde están los gentiles que se apoderaron del atrio del templo, fuera del templo de Dios, en el atrio. Ahora, y es por esa causa que en el Nuevo Testamento, de los cadáveres de los dos testigos, mezcladas con las palabras inspiradas por Dios, también encontramos las palabras inspiradas por Satanás en los sabios de Roma. Y esto es importante saberlo porque si no, no podemos arreglar nuestras lámparas. Las palabras que ellos introdujeron para corromper la Biblia y poder enseñar las falsas doctrinas de Roma con la Biblia católica. Las doctrinas que, empezando por la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, son parte del vino al furor de la fornicación de la Gran Babilonia. Y por supuesto, Dios se lo mostró a Elena, como lo sabemos, ¿para qué? Para que entendiéramos cómo Roma dio muerte a los dos testigos. Y ella dice, vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. O sea, quitaron las palabras de Dios y pusieron otra cosa, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Agregaron palabras y quitaron las verdaderas. Y por supuesto, el que los inspiró a hacer esto no era Dios, sino Satanás. Es por esa causa que no podemos creer a todas las palabras del Nuevo Testamento de la Biblia católica, en nuestras Biblias, porque muchas de esas palabras son parte del vino de Babilonia. Y como Dios nos dijo, al llamar a sus dos testigos, a los dos testamentos, sus dos testigos, tenemos que aplicar la regla que Dios estableció para que entendamos y oyamos y creamos o no creamos a un testigo. No se tomará en cuenta un solo testigo, solo por el testimonio de dos o tres testigos. Se mantendrá una afirmación o una acusación. Y eso es importante. Por boca de dos o tres testigos se decirá todo asunto. O sea, está esto en Deuteronomio 19:15 y en 2 Corintios 13:1. Entonces, y sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, poniendo línea sobre línea las palabras del Nuevo Testamento sobre las palabras del Antiguo Testamento. Es la forma en la que, estudiando los cadáveres de los testigos simbólicamente por 3 días y medio, el tiempo del mensaje de Elías, ellos podrían volver a vivir. Nosotros podríamos recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra y podríamos empezar a preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Y por eso, fíjense que hay muchas contradicciones en el Nuevo Testamento, porque están las palabras
que citan los apóstoles y Jesús del Antiguo Testamento, están las palabras sabios de Roma, que se contradicen. Y los de los pueblos, tribus y lenguas, en todas las partes del mundo, y naciones, verán sus cadáveres. O sea, no se van a quedar mirando un cadáver, lo van a estudiar por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. ¿Quién los quiere sepultar? La bestia del falso profeta. Y los moradores de la tierra, ¿no? Los moradores de la tierra, donde estaba el pueblo de Dios, cuando Dios los llamó, o sea, Estados Unidos, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. ¿Quiénes son estos? Las iglesias protestantes, caídas, y ¿quiénes? Los impíos del pueblo adventista, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entre los que este pueblo, disperso por todo el mundo, estudia sus cadáveres, diligentemente sus cadáveres, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, volvieron la vida, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, como Elías, y sus enemigos los vieron. Ahora, ¿quién son los que suben? Los 144.000. ¿Y qué llevan en sus manos? Los 2 testigos, porque son las lámparas que arreglaron y les iluminan el camino. Como Jesús lo dijo en Mateo 25, 6 al 7, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las vírgenes sensatas llegaron al final del camino, como Dios les mostró a Elena en su primera visión. Dios me ha mostrado, dice ella, el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguardan a su Señor cuando regrese del festín de bodas, de las bodas. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba ¿quién? Iba Jesús, guiándolos a la ciudad por el camino angosto, y ellos iban siguiendo las pisadas de Jesús. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros, ¿no? Y esto tiene que pasar, por supuesto, donde en medio del pueblo adventista. ¿Y cuándo pasaría? Cuando nos diéramos cuenta del tiempo en que vivimos y arregláramos nuestras lámparas. Y vamos adelante un poquito. ¿Por qué? Porque estamos llegando al final de nuestro estudio y es importante que entendamos que la ley de Moisés es una profecía que también está reflejada en el Nuevo Testamento. Como Jesús lo indicó, la ley de Moisés también es una profecía que, como muchos de los anuncios de Dios por medio de los profetas del Antiguo Testamento, se estaba cumpliendo con su primera venida y tenía que cumplirse hasta la última jota y tilde, como Jesús lo dijo en Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta que pasen este cielo y esta tierra, porque Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y cuándo va a pasar eso? Al fin del milenio. O sea que la ley de Moisés se va a estar cumpliendo hasta el fin del milenio. ¿Y quién tendrá que entender esa profecía? El pueblo adventista. Por eso, el pueblo que tiene que profetizar de nuevo para prepararle el camino a la segunda venida del Santo, el verdadero Jesús, antes de poder empezar a profetizar, antes de poder empezar a anunciar el inminente cumplimiento de la profecía para la última generación, la verdad presente para la última generación, tendría que estudiar y comprender las profecías de la ley de Moisés, y hay varias, como leemos en Apocalipsis 10:11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez. Y hay que predicar el cumplimiento de la profecía, pero si no comprendemos las profecías, ¿cómo vamos a profetizar? Y si los 2 testigos están muertos, ¿cómo vamos a profetizar con los 2 testigos en nuestras manos? Pero es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esa es nuestra misión. Y por eso Dios nos dice en Malaquías 4:4: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. El acordarnos de esto y empezar a estudiar la ley de Moisés le ayudaría a su pueblo a completar la obra de la reforma, a reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios y a encontrar la verdad.
a encontrar a la puerta abierta, el santo, el verdadero Jesús, diferenciándolo del falso, el que le dio su trono, su poder y su autoridad a la bestia religiosa, representada en la Biblia católica por las llaves del reino, que Jesús supuestamente les dio al Papa. Justamente al Jesús, al que Jesús mismo identifica como la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y entonces ese pueblo empezaría a conocer y amar a Jehová. Porque todas las doctrinas de Jezabel es para que tengamos miedo de Jehová. Y sabemos quién es Jehová, y sabemos que no hay otro Dios que Él, y que Él es el que se hizo hombre para salvarnos por amor, como dice Pablo. Amados, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Porque la quería castigar, no, quería salvarla. ¿Quién murió? El único Dios verdadero, ¿no? Ahora, ¿qué enseña Roma? Que hay tres dioses, que uno quería castigarnos, y por amor uno se puso en el medio. Ahora, y por eso Jesús nos dice en Apocalipsis 3, 7 y 8, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, porque el falso, como dice la Biblia católica, se la dio el Papa, pero el verdadero no. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la puerta que ocultó el hombre pecado está abierta y tenés que buscarla y encontrarla, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y Jesús nos dice que Él es la puerta, o sea, por eso el santo, el verdadero, nos está diciendo, búsquenme y encuéntrenme, búsquenme hasta encontrarme, porque el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta estrecha. Y en Juan 5:39, como les dijo a los dirigentes de su pueblo, escudriñen las Escrituras, escudriñen el Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y si estudiamos diligentemente el Antiguo Testamento, vamos a encontrar a Jesús, al verdadero. Y en Lucas 24, 25 al 27 tenemos un ejemplo de lo que él hizo para que sus discípulos entendieran quién era él. Entonces les dijo, hoy sensatos y tardos de corazón para creer, ¿qué cosa? Todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y si seguimos el camino que siguió Jesús con sus discípulos, mostrándoles en todas las escrituras del Antiguo Testamento quién era Él y cuál era la promesa de su Padre, la promesa de lo que Dios haría después de redimirnos de la esclavitud del pecado, estableciendo un nuevo pacto con su pueblo, podremos encontrar nuevamente la verdad y diferenciarla de la mentira, del anticristo, de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel y del falso evangelio que, guiados por los lobos vestidos de ovejas, en este tiempo estarían predicando todos los falsos profetas que estarían comiendo y bebiendo a la mesa de los borrachos, de la mesa de Jezabel. Y por eso, cuando a la noche se los encontró en aposento, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, para que comprendiesen todo lo que estaba escrito de él, todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Y nosotros también tenemos que llegar a saberlo. Y terminó diciendo, y vosotros sois testigos de estas cosas, del cumplimiento de estas profecías. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, porque les habló de la promesa del Evangelio del Reino de Dios, de la lluvia temprana y la tardía, como leemos en Hechos 1, 3 al 8. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Un seminario de 40 días con Jesús para entender el Evangelio del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y Jerusalén es un tipo de ¿qué? De la iglesia remanente. No se vayan de la iglesia adventista, sino que esperen la promesa del Padre.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, y recibiréis poder. Fíjense, ese es el poder que fue dispersado. Y cuando esa dispersión se acabe, se va a cumplir la profecía de Daniel 12. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando nosotros, siguiendo ese camino, comprendiéramos quién es Jesús y cuál es el reino de Dios, volvería a encenderse nuevamente la luz que se encendió en Pentecostés del año 31, y la tierra podría llegar a ser iluminada nuevamente con la gloria de Jehová, como dice Isaías 61 y 2, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿No? Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuándo? Cuando las tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, va a haber una luz que va a iluminar el mundo. ¿No? Y como dijo Jesús, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y esa es la palabra profética más segura. Y es la promesa de Dios para el pueblo adventista, porque se va a cumplir. Entonces, y acá hay un punto importante que cita nuestra lección, que es la tentación de Satanás y cómo Jesús se defendió usando las escrituras de la ley de Moisés. El misterio de la piedad es que Dios, que Jehová sería manifestado en carne, y que el varón, que sería su renuevo humano, Dios con nosotros, Emmanuel, como todos sus hermanos en la carne, nacería de una mujer y nacería bajo la ley de Moisés. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús sería como cualquier judío, por lo que el santo, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, es realmente un hombre, un hijo de hombre, una oveja, un cordero que tenía la carne de David, que es hijo de David según la carne. Y para triunfar sobre el pecado en la carne, siendo hombre, en Jehová y en sus promesas. La promesa del pacto con el Mesías. Jehová, su Dios y Padre, debía ser la roca de su salvación. Él debía construir su casa sobre la roca. Por eso cuando Jesús nos dice algo, es porque Él hizo eso. Y leemos en 2 Samuel 7, del 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, después de ti, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, y él me será a mí, mi hijo. Y después en el Salmo, justamente está la profecía, él me clamará. Mi Padre es tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y por eso Jesús nos dice, construyan su casa sobre la roca, como yo. Yo también le pondré por primogénito, porque no va a ser el único, es el primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y justamente en Isaías 8:17 Jesús dice, la profecía dice, Jesús diría, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. ¿En quién confiaría el Mesías? En Jehová. ¿Cuál sería el origen de su fe? Como la fe de todos sus hermanos debía provenir de oír la palabra de Dios, de haberse alimentado de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y eso es lo que anuncia la profecía. En Isaías 50, del 4 al 10 leemos, Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, ¿quién le abrió el oído? ¿Quién despertó el oído a Jesús para que entienda las profecías? Su Padre, como prometió hacerlo con nosotros. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores. O sea, cuando él entendió la profecía, ¿qué hizo? Siguió lo que Dios había dicho que tenía que hacer. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé,
Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me guarda. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Y ahora nos llama a nosotros, como decía en la cual en el deseo de toda la gente, citando su ejemplo. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo y oye la voz de Jesús? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Esta es la profecía. Y por supuesto Jesús la cumplió y nos llama a nosotros a hacer lo mismo que Él. Ahora, ¿cuál era la promesa de Dios al Mesías? La promesa era que si llegaba a vencer al pecado de la carne y ponía su vida en expiación por el pecado de sus hermanos, Él vería el linaje, vería el fruto de la aflicción de su alma y llegaría a ser el primogénito entre muchos hermanos. El primero de los hijos de Adán que habrían sido engendrados por Dios y tendrían la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, como leemos en Salmos 48. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y ese es el fruto de la obra del reino de Dios. Y esa es la luz que se veía en la iglesia primitiva, la luz que va a iluminar la tierra con la gloria de Jehová, como leemos en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Lo que se perdió, aquí está. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, porque está muy cerca de ellos. ¿Y qué tienen? Tienen la fe de Jesús. ¿Por qué tienen la fe de Jesús? Tienen testimonio de Jesús. Porque tienen la misma fe de Jesús y las promesas de Dios. Ahora, y vamos a ver algo más. Por ejemplo, la respuesta de Jesús a la tentación de Satanás, porque nos enseña mucho. La tentación de Satanás a Jesús nos muestra que él sabía, que Satanás sabía que Jesús era hombre y no tenía atributos divinos. Sabía que no era omnisapiente y no podía saber quién era él, el ángel que le hablaba. Y la respuesta de Jesús a sus tentaciones nos muestran cuál era su fe y su conocimiento de la palabra de Dios. En Mateo 4:1-3 leemos: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el tema es entender cuál era la intención de Satanás, ¿no? Y sabemos que Satanás le estaba poniendo una trampa. ¿Cuál era la trampa? Entonces nos preguntamos, ¿podía Jesús hacer que las piedras se convirtieran en pan? Y la respuesta, si entendemos la palabra de Dios, es que no. No podía hacer eso siendo un hombre, porque como todos sus hermanos debía depender del poder de Dios. Y sabemos que todas las obras que él hizo, no las hizo él, sino las hizo su Padre. Por eso, si Jesús intentaba seguir cualquiera de estos caminos, Satanás habría triunfado. Primero, si Jesús hubiera podido tomar su poder divino para hacer milagros, y lo hubiera tomado, habría dejado de ser hombre, habría dejado de ser una oveja, y habría abortado su misión. No podría llegar a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ya no sería en todo semejante a sus hermanos. Y la otra alternativa es que si Jesús intentaba hacer un milagro y convertir las piedras en pan y fallaba, porque se habría apartado la voluntad de su Padre y él no habría contestado su oración, ya no podría vencer al pecado por la fe en Dios y en su palabra, porque se habría apartado la voluntad de Dios, del camino que Dios le indicaba. Y Satanás es muy astuto, entonces intentó lo que Jesús cayera a su trampa. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a Satanás? Sin saber que él era Satanás, le contestó que él era hombre. Y como todos sus hermanos, para vivir debía alimentarse toda palabra que sale de la boca de Jehová, citando Deuteronomio.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hizo entonces Satanás? Lo tentó como hombre. Y citó las promesas de Jehová, que se encuentra en el Salmo 91, a nosotros, las promesas a nosotros, a los hombres que pusieran su confianza en Él. Porque estas promesas son especialmente para nosotros, la última generación. E incitó a Jesús a intentar probar si la promesa de Dios se cumplía o no. Lo incitó a probar a Jehová, a Dios. Mateo 4, 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso es lo que dice el Salmo 91. ¿Y a quién se lo dice? A nosotros. Ahora, ¿qué pasaba si Jesús lo hacía? Hubiera tentado a Dios y hubiera mostrado su falta de fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por la contestación o una prueba que los hombres le ponemos a Dios. Por eso, y en este caso se la ponía a Satanás, por eso Jesús le contestó a Satanás con las palabras de la ley de Moisés. ¿Qué le contestó? Escrito está. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está escrito eso? Deuteronomio 6:16. No tentarás a Jehová tu Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Y qué pasó en Masá? Está escrito en Éxodo 17:7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está o no está? Ahora, que lo demuestre. Y bueno, Jesús, por supuesto, iba a caer en la tentación a Satanás. ¿Por qué? Porque conocía la ley. Por esa causa, por medio de la lenguaje, Dios nos indicó claramente que no debemos intentar poner pruebas de factura humana para conocer cuál es la voluntad de Dios, porque Él no las va a contestar. En cambio, Satanás está esperando que las pongamos para poder engañarnos. Y si ponemos una prueba y Satanás nos contesta, ¿qué va a buscar hacer? Engañarnos. Por eso, esto lo ponemos aquí para que lo podamos tener en cuenta y mostrárselo a nuestros hermanos. Segundo todo mensajes selectos, página 32. Cuando quiera se me ha llamado a enfrentar el fanatismo en sus diversas formas, he recibido instrucción clara, positiva y definida en el sentido de alzar la voz contra su influencia. En el caso de algunas personas, este mal se ha manifestado en la forma de pruebas de factura humana destinadas a obtener el conocimiento de la voluntad de Dios, acerca de la voluntad de Dios. Y ella dice, se demostró que esto constituía un engaño, que se había convertido en una infatuación y que es contrario a la voluntad de Dios. Si seguimos tales métodos, estaremos colaborando con los planes del enemigo, porque eso es lo que Satanás quiso que Jesús hiciera. En tiempos pasados, algunos creyentes tenían gran fe en el acto de establecer señales mediante las cuales decidir cuál era su deber. Y como ella indica, Satanás de a poco los llevó al punto de intercambiar esposas y cometer adulterio. Y uno dice, ¿cómo puede una persona llegar a eso? Y tienen que haber sido engañadas de a poco, de a poco, de a poco, hasta que llegaron ahí. Y por supuesto, ¿por qué? Por hacer lo que Dios dijo que no tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál fue la nueva tentación de Satanás? Lo llevó a un monte alto, como Dios a Moisés, porque siempre trataba de hacerle creer a Jesús que Él era Dios. Y lo llevó a un monte alto, como Dios llevó a Moisés cuando le mostró la tierra de Canaán, y trató de hacer lo mismo, trató de deslumbrarlo, mostrándole una visión de los reinos y de la gloria de este mundo. Las cosas con las que él logra deslumbrar, con las que él logra deslumbrar y engañar a los hombres. Aquí me falta algo. Y le prometió a Jesús dárselas si se mostraba ante él y lo adoraba. Y eso es lo que lo
desenmascaró frente a Jesús. Mateo 4, 8, 9, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿De quién era todo eso? De él, el príncipe de este mundo. ¿Y quién buscaba la adoración? Él. Entonces Jesús se dio cuenta de que él era el príncipe de este mundo, que era Satanás, y le ordenó que se fuera, indicándole que él solo iba a adorar a Jehová, como estaba escrito en la ley de Moisés. Mateo 4, 10 y 11. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Qué dice la ley? A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y el diablo entonces tuvo que dejarlo, se tuvo que alejar. Y esto es claro: Jesús sabía que su reino, el reino de su Padre, no era este mundo. Y lo mismo tenemos que saber nosotros para poder resistir las tentaciones del príncipe de este mundo. Ahora, ¿qué está pasando ahora con el pueblo adventista? Está siendo puesto a prueba por las indicaciones del Estado de lo que tiene que hacer. Porque está obligando al pueblo adventista a excluir de las reuniones de la iglesia. ¿A quiénes? A los que no cumplan ciertas condiciones que el Estado establece. Y ahora el pueblo está siendo puesto a prueba, porque esta es una pequeña prueba, pero es una muestra de lo que el príncipe de este mundo va a hacer en el corto plazo. Y vamos a avanzar un poquito. Así vamos a terminar con esto, con las profecías de la ley de Moisés en el Nuevo Testamento. Hay muchas profecías de Moisés que son citadas en el Nuevo Testamento, como las profecías del santuario y las profecías de las fiestas solemnes de Jehová, porque ambos son profecías y que nosotros tendríamos que entender. Y estas profecías son citadas en el libro de Hebreos, las profecías que hablan del nuevo lugar santuario de Dios, el nuevo pacto, el lugar al que los hermanos de Jesús podrían entrar por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Y esos eran los lugares asolados que serían reedificados en el tiempo del fin. Pero además hay una profecía muy especial para el pueblo judío y para el pueblo adventista. La profecía que está en el Cántico de Moisés, la primera profecía de la Biblia que define la entidad del pueblo adventista. La profecía que el príncipe de este mundo quiere ocultar de nuestra vista a toda costa. Buscando hacerlo, sus siervos destruyeron el cofre simbólico en el que Dios le había dado su mensaje a Jerome Miller. Cosa que otra profecía, la profecía de los 2500 años, 2520 años del tiempo de la ira de Dios sobre Israel. Ahora, ¿por qué se preocupó tanto de destruirla si es algo que ya va a cumplir? Porque el estudio de esa profecía llevaba a nuestros hermanos a estudiar la ley de Moisés. Y Satanás no quiere que la estudiemos. Y en este periodo, que comenzó en el año 723 a.C., justamente duró hasta 1798. Cuando llegó el tiempo del fin, el tiempo en el que serían reedificados los lugares asolados por el hombre pecado. Pero no podrían ser reedificados si nosotros no entendemos cuáles son esos lugares. Y la profecía de los 2520 años nos llevaba a la ley de Moisés. Y eso es lo que quiere cortar Satanás. Por eso Dios nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Y leemos en Daniel 8, del 15 al 19. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y el original dice hecho derecho, o sea, puesto en pie, reedificado. Ese es el verdadero sentido, ¿no? Porque el santuario va a ser purificado después de que todo el pueblo de Dios, ¿no?, va a terminar a ser purificado después de que todo el pueblo de Dios haya sido limpiado de sus pecados conscientes y de ignorancia, y esté totalmente sin mancha delante del trono de Dios. Y es la última obra que Jesús hace antes de salir del santuario, justamente al fin del fuerte pregón. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba entenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y le dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego,
cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Lo que está anunciado en Daniel 8 hasta el 14 es para el tiempo del fin, porque el lugar del santuario de Dios va a ser reedificado en el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y me dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. ¿Por qué Daniel estaba en Babilonia? Porque había venido sobre el pueblo de Israel. ¿Y cuándo terminaría la ira? Cuando llegara el tiempo del fin. Porque eso es para el tiempo del fin. Y por supuesto, ¿no?, Satanás quiere ocultarnos lo que es el tiempo de la ira, lo que es la profecía de las 1520 tardes y mañana, los 7 tiempos de la ira de Dios. Y leemos en Daniel 11:36: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, ¿no?, contra Jehová, y prosperará. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea consumada la ira, hasta que llegue el fin de la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces, cuando llegara el fin de la ira, el hombre de pecado perdería su poder, y exactamente eso es lo que ocurrió en 1798. Entonces, si es una profecía pasada, ¿por qué se preocupan tanto en ocultarla? Para que no entendamos el verdadero significado de las palabras de la ley de Moisés, ni nuestra identidad ni nuestra misión, porque Dios nos llamaría cuando hubiera llegado el fin de la ira. Cuando llegara el fin de la ira, Dios retendría los 4 vientos que estaban soplando sobre el mar, como dice Daniel 7, por lo que por un tiempo no habría más bestias. Llegaría a su fin el poder político del hombre de pecado. Dios abriría las profecías que estaban cerradas ya hasta el tiempo del fin y le daría a comer el librito abierto al remanente de su pueblo. De ese modo, seleccionaría al remanente, al que le daría la misión de reparar la brecha hecha por el Papa, la santa ley de Dios, y recuperar el conocimiento de la verdad, para que los lugares asolados pudieran ser reedificados y ellos pudieran profetizar de nuevo y preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Porque claramente Dios identificó al pueblo adventista en la ley de Moisés y en la profecía de Apocalipsis. Y por supuesto, en las parábolas de Jesús se debe identificarlas como las vírgenes que habrían salido a recibir al esposo y se habrían dormido. Y bueno, esto lo estudiamos cuando estudiamos las 8 iglesias, porque son 8 iglesias. Está de Éfeso a la Odisea, que es la iglesia militante, y después está la iglesia triunfante, la esposa del Cordero, la que va a predicar el fuerte pregón. Pero el fin de la ira llegaría en 1798. Y ahí Dios abriría el librito y se lo daría a comer a su pueblo. Y ese pueblo profetizaría y el librito le amargaría el vientre. Y eso ocurrió en 1844, cuando las vírgenes salieron a recibir al esposo y el librito le amargó el vientre. Y a ese pueblo, aquí en este tiempo, Dios le dio una orden. Tenía que hacer algo para que los lugares asolados fueran reedificados. Y cuando eso hubiera ocurrido, habría 144.000 columnas en el templo de Dios. Y ahí empezaría el día de la batalla, el día de Jehová, cuando ese pueblo tendría que iluminar la tierra con la gloria de Jehová. Pero ese pueblo se dormiría, todas las vírgenes cabecearían, se dormirían y serían despertadas por el clamor de medianoche. Entonces tendrían que arreglar sus lámparas y tendrían que recorrer el camino que les llevaría a ser columnas del templo de Dios. Y cuando llegara el día de Jehová, se cerraría la puerta para las vírgenes insensatas, y las sensatas recibirían la lluvia tardía e irían con Jesús a predicar el fuerte pregón. Ahora, ¿qué es importante para nosotros? Entenderlo y despertarnos y hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Con ellos, con el pueblo adventista, con las vírgenes que salieron a recibir al esposo, se terminaría de cumplir la profecía anunciada en el Cántico de Moisés, la profecía que es citada e interpretada por Pablo en el Nuevo Testamento. La profecía en la que Dios anunció que cuando llegara el fin de la ira, al pueblo que lo habría movido a celos con sus ídolos, el pueblo de Israel, él lo llamaría celos con un pueblo que no es pueblo.
como leemos en Deuteronomio 32, 18 al 21. De la roca que te creó te olvidaste, le dice Jehová al pueblo de Israel. Te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Se fueron detrás de sus ídolos y me dejaron. Yo también los voy a dejar, anunciaba Dios. Pero no para siempre, porque el amor de Dios nunca deja de ser. Y Él prometió hacer esto. Yo también movería celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaría ira con una nación insensata. ¿Para qué? Para que se vuelvan a mí. Ahora, ¿cuándo va a pasar esto? Porque es una promesa que tiene que cumplirse, es la palabra profética más segura. ¿Cuándo pasaría esto? Y es Pablo el que explica detalladamente cómo se cumplirá esta profecía en el tiempo del fin, cuando llegue el día de Jehová, el día en el que Él actuará para rescatar al resto del pueblo de Daniel, que aún estaría cautivo en medio del antitipo del lugar donde estaba Daniel, cuando recibió sus revelaciones. Y él estaba en Babilonia, que es un tipo de la Gran Babilonia. Y Pablo en Romanos 11 dice lo siguiente, empezando el versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles. O sea, ¿con quiénes va a llamar Jehová celos al pueblo de Israel? Con los que no eran pueblo de él, con los gentiles. Porque cuando la promesa de Abraham se extendiera a todas las naciones, los gentiles también podrían recibir esa promesa. Y el remanente de la iglesia cristiana serían gentiles. Nosotros somos los gentiles, justamente de los que habla la profecía. Por cuanto yo sea apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, porque eso es lo que Dios dijo, y hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Porque lo que está diciendo Pablo es que la promesa de Dios se va a cumplir, y cuando Dios lo llama a celos, lo va a volver a admitir, a reinjertar en el verdadero libro. Y vamos a ir rápido, vamos al versículo 21, porque Pablo dice, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ahora, si Dios los dejó por causa de la idolatría, como dice en el Cántico Moisés, si el pueblo antista estaba adorando a un ídolo también, a una falsa roca que son dioses, y no se arrepiente, a él tampoco el Dios lo perdonará. Como dice Jesús, te vomitaré de mi boca, te dejaré de llamar. Y esta es una advertencia muy clara para nosotros. ¿Y qué dice? Si para que permanecía ese pueblo en la bondad de Dios, seguiría siendo parte del reino de Dios. De otra manera, tú también serás cortado. ¿Y qué le dice Jesús a su pueblo? La cizaña va a ser cortada. ¿Y qué dice Pablo de los judíos? Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, porque tienen que creer y convertirse a Jehová, serán injertados. Pero esa es la condición, que crean y se conviertan, entonces serán injertados. Pero para eso Dios los va a llamar a hacerlos con un pueblo que no es pueblo. Y en el versículo 25 Pablo explica cuál es el proceso. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, como dice nuestra lección, que no seamos antiguos de rostro. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado toda la multitud que está en la Gran Babilonia. ¿Por qué? Porque primero Dios llama al remanente de su pueblo, al pueblo que no es pueblo, a la iglesia adventista. Y va a probar y sellar a ese pueblo que él anunció que también estaría adorando una falsa roca, como dice en Ezequiel 8, y esa falsa roca sería una imagen del sol, pues estaría adorando al sol, al dios de Babilonia, a Baal. Y después de probar y sellar a su pueblo, el mensaje se dirige en segundo lugar al pueblo que está en Babilonia, salí de ella, pueblo mío. Y finalmente,
al pueblo judío. Que el pueblo judío va a ver y va a ser llamado a celos viendo. Porque Dios no nos manda a llamar al pueblo judío. Dice que Él lo va a llamar a celos. Cuando ellos vean que Él bendice ¿a quién? A ese pueblo gentil. Y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego, después de eso, todo Israel sea salvo. Como dice Pablo, todos los que no permanecieren en la incredulidad. Y termina diciendo, porque irrevocables son los dones del llamamiento de Dios. Porque la profecía de la ley de Moisés, como dice Jesús, se tiene que cumplir hasta la última J y tilde. Y se va a cumplir. Ahora, y el rol del pueblo antista ahí está muy claro. Nosotros somos el pueblo al cual Dios llamó. Somos el remanente, los gentiles, que son parte de la iglesia de Cristo. Y que en este tiempo estaría en la condición que anunció, la condición del ángel de la Odisea. Pero a ese pueblo, a esa nación insensata, a ese pueblo que no es pueblo, que estaría adorando la falsa roca que son dioses, la promesa de Dios es que a ese pueblo Él lo va a llamar. Y a los que se volvieran de la impiedad, a Él los haría columnas en su templo. Y la advertencia, justamente por eso la advertencia es recortados como el pueblo de Israel es para nosotros, los gentiles a los que Dios llamó en el tiempo del fin, dado que en el mismo cántico Moisés Dios anunció que en medio del pueblo antista, el pueblo sería juzgado en primer lugar, abrió que serían dioses, porque también Satanás ha logrado hacernos caer en la idolatría. Y lo último que os haga la lección de la maldición que cayó sobre Jesús. Porque tomando Deuteronomio se dice que Jesús fue maldito en un madero. Y la lección es el título de lección en uno de nuestros días. Y según el vino de Babilonia, cuya parte principal es la falsa roca que son dioses, la justicia del Dios Padre de la Trinidad se satisface con el castigo, como está definido en el libro de la Trinidad de Casa Editora Sudamericana. La primera imagen es la de Zeus en la Capilla Sistina. La segunda es la de Zeus, a la que Roma llama Dios Padre, echando un rayo. Y la tercera apareció en esta lección, donde el hijo de Zeus se interpone entre Zeus y nosotros para que el castigo de Zeus caiga sobre él y no sobre nosotros. Y eso es lo que aparece en el libro de la Trinidad, como ya lo vimos, y aparece en el Catecismo Romano. Y voy a leer solamente el último párrafo. Le dice a nuestros teólogos, nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo. Entonces, ¿cómo se satisfacía esa justicia? Por un castigo, como castigo por el pecado. Entonces, ¿qué imagen presenta? La misma Roma, que ese Dios está buscando satisfacer su justicia, sus ansias de venganza, sus ansias de castigo, y la satisfizo en Cristo. Y distorsionando las palabras de Pablo, nuestra lección de entender que Cristo sufrió la maldición de la ley y el rayo de la justicia del Dios Padre lo mató en la cruz en vez de matarnos a nosotros, o sea, porque es lo mismo, más de lo mismo. Y en la lección del martes 14 de diciembre leemos, Cristo se convirtió en una maldición por nosotros. Y toma las citas del NBI, que dice otras barbaridades también. Porque enfrentó la muerte que toda la humanidad enfrentaría, porque todos han violado la ley. Entonces, según ellos, al violar la ley, Dios estableció que teníamos que morir. Sin embargo, lo bueno del Evangelio es que la maldición que debería haber sido nuestra fue suya en la cruz, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Acá hay una dicotomía. Entonces, ¿qué pasa? La maldición de Dios fue sobre Jesús, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de Dios del Espíritu. O sea, ¿cómo es la cosa? Dios que prometió bendecirnos o maldecirnos. Y esto es resultado de tener el vino de Babilonia. Ahora, pero justamente esto es parte del vino de Babilonia porque Jehová no es el creador de la muerte. Y ni la muerte, ni el sufrimiento, ni el llanto, ni el dolor, ni el clamor son parte de su justicia.
Porque si la ley de Dios estableciera que él iba a matar al que no la guardaba, y esa ley estaba escrita antes que existiera Lucifer, entonces el origen de la muerte, ¿quién es? Es Jehová, no Lucifer, no el pecado. Pero esa es la doctrina de Roma, ese es el vino de Babilonia. Jehová no paga mal por mal, no es vencido por el mal, porque si hiciera el mal sería un árbol malo. ¿Qué sucedió entonces en la cruz? Si no fue que Dios se cobró con Jesús. ¿Qué sucede ahí? Fue la maldición de la ley. Y la maldición de la ley es clara. Después de llamar al pecador, si éste no oye su voz, Dios se aparta de él, como se apartó de Israel, y deja de llamarlo. Como cuando llegó el tiempo de la ira sobre Israel. ¿Qué sucede entonces? El pecador queda en manos del príncipe de este mundo y recibe la paga que le da el pecado. Muere como consecuencia del pecado y alejado de Dios. Como Dios le dijo claramente a su pueblo en Jeremías 23:33. Y cuando te preguntara este pueblo, el profeta o sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Cuando llegue el tiempo de la ira, os dejaré, ha dicho Jehová. Esa es la ira de Dios. No es un castigo, es dejarlo. ¿Qué pasó en la cruz? Vamos a analizarlos por partes. La cruz es el antitipo del altar que está en el atrio del templo, donde se hacían los sacrificios en el templo, y es el símbolo de la muerte, de la paga que reciben los que deciden vivir en el reino del príncipe de este mundo, el lugar donde están y deben morir los pecadores, el lugar donde estaban todos los hijos de Adán, porque Adán y Eva, después de ser expulsados del Edén, de la casa de Dios, ¿dónde quedaron? En el reino del príncipe de este mundo. Y ahí tenían que morir. En cambio, el templo de Dios es el símbolo de la casa de Dios, o sea, el símbolo del Edén, símbolo del lugar donde estaban Adán y Eva antes de caer, el lugar donde nació y creció Jesús, siendo parte del templo de Dios. Por esa causa, aunque vino en nuestra carne, al nunca separarse de su Padre y dejar de hacer su voluntad, Jesús venció el pecado en la carne y merecía vivir. Merecía seguir viviendo en la presencia de Dios, porque el príncipe de este mundo no tenía nada que reclamar en él. Jesús no tenía que ir fuera de la casa de Dios, como Adán y Eva, porque Satanás no tenía nada en él. Y como leemos en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Lo podía reclamar Satanás? No. Ahora, pero él voluntariamente se puso en el lugar donde estamos nosotros, porque Satanás sí tiene cosas que reclamar a nosotros, y tomó nuestro lugar para poder redimirnos de la esclavitud del pecado. Y en Mateo 27:46 leemos lo que él exclamó: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús nunca había estado separado de su Padre. ¿Y qué pasó? Cuando él decidió ser su cordero, Dios cargó todos nuestros pecados en él. Los pecados que él había perdonado están en su santuario, y todos los pecados nuestros. Y tuvo que separarse Jesús. Tuvo que dejarlo, como él va a dejar a todos los impíos que no quieran ser salvos. Y ahí Jesús quedó cargando todos nuestros pecados en el reino del príncipe de este mundo, como si fuera un esclavo del príncipe de este mundo, un esclavo del pecado. Y ese pecado lo mató, porque lo que mató a Jesús no fue Dios, fueron los pecados que tenían que matarnos a nosotros. Por eso cuando uno pregunta, ¿qué pasó en la cruz? Cuando Jesús decidió tomar nuestro lugar y poner su vida para redimirnos de la esclavitud del pecado, tuvo que tomar nuestro lugar en el reino del príncipe de este mundo. Entonces, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y tuvo que alejarse de él, porque esa era la maldición de la ley, porque Dios no podía estar en ese lugar. Y Jesús dejó de estar en el templo de Dios, dejó de ser parte del templo de Dios, quedó en el reino del príncipe de este mundo, y nuestros pecados, los que debían matarnos a nosotros, y no Dios, los mataron a él. Jesús tomó nuestro lugar en el reino del príncipe de este mundo, recibió la paga que nuestros pecados iban a darnos a nosotros, y nos redimió de la esclavitud del pecado.
para darnos el derecho de vivir en el lugar donde Él vivía, en el templo de Dios, como hijos de Dios, y ser transformados por Dios a su imagen, para que Él sea, como le anuncia la profecía, como anuncia el pacto de Dios con Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Y como leemos en Gálatas, y para entender lo que dice Gálatas 3, tenemos que empezar con Gálatas 1. Pablo dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo para qué? Por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. No de Dios, no del castigo de Dios, sino de qué? De ser esclavos del reino del príncipe de este mundo. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y como dice Juan en 1 Juan 10 al 12, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Por Jesús, ¿quién es? Es Jehová. ¿No? Es el Dios fuerte, el Padre eterno. Es el que por amor a nosotros se hizo hombre. Pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que Jesucristo es Jehová el Señor, como dice Pablo en Romanos 10, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Porque esa es la promesa a el Mesías, que vería linaje, que habría otros como él. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Les dio el derecho de nacer de Dios y vivir en la presencia de Dios como Él vivía. Por eso Pablo dice en Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les llevan a bien. Esto es a los que forman su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué significan entonces los versículos de la ley de Moisés que toman nuestra lección? La primera maldición tiene el mismo significado que las palabras de Jesús cuando dijo que Él había venido a salvar lo que se había perdido, a los que el pecado había separado de Dios, a librarlos de esa maldición. Si algún israelita, justamente a un pecador, rechazaba el pacto, no podía ser salvo. La maldición del pecado seguiría estando sobre él y no podría beneficiarse de lo establecido en la ley de la gracia. Eso es lo que dice Deuteronomio 27, 26. Que dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Ahora, si alguien rechaza justamente el camino de salvación, no puede recibir la bendición, la maldición está sobre él. Pero no es porque Jehová lo maldiga, porque estaba perdido. Jehová viene a salvar lo que está perdido. Y si una persona no quiere recibir la bendición de Dios, no puede ser bendito. No puede ser bendito de mi Padre, como Jesús enseñó. Y el que no acepta las palabras del pacto y no podía recibir la bendición de Dios, entonces Dios fue claro y explícito. Cuidado, el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas, no puede recibir la bendición de la ley, recibe la maldición. No puede recibir la bendición de Dios, Dios no puede estar con él. Y la segunda que aparece con una maldición de Dios, es una obra de misericordia para los pecadores que habían sido declarados dignos de muerte y habían muerto a causa de sus pecados. Incluso a ellos, Dios decía que los traten con misericordia. Si alguno hubiere cometido un crimen digno de muerte y le hicierais morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. A pesar de eso, entiérrenlo, sáquenlo y entiérrenlo sin falta. Lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Pero a pesar de eso hay que enterrarlo, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, ¿quién moría colgado? Una persona que había hecho un crimen digno de muerte. Y Jesús murió como uno de esos.
Pablo toma esta figura como ejemplo para indicarnos que Jesús tomó el lugar de los peores pecadores, cargó sus pecados y fue hecho por ellos maldición, no para recibir la maldición de Dios y calmar su ira, sino para que todos pudiéramos recibir la bendición prometida por Dios a Abraham y a Cristo. Y eso es lo que dice Gálatas 3. Entonces, cuando leemos todo el contexto del versículo, es más difícil que sea distorsionado. Y que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cuál es la maldición de la ley? Que Dios se aleje de nosotros y nos deje. Como dice Pablo en Romanos 11, ser cortados del olivo, ser separados del olivo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y para qué lo hizo Jesús? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a los que estaban separados de Dios, para que ya no estemos más separados de Dios, para que la ley de Dios no esté lejos de nosotros, sino que esté muy cerca de nosotros, en nuestra boca, en nuestro corazón, para que la cumplamos, para que amemos a Jehová nuestro Dios, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, para que fuéramos hechos hijos de Dios. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, como si hablase de todos los israelitas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces la promesa del nuevo pacto fue ya a ¿quién? A Jesús, al que se le anunció que vería linaje. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después en el Sinaí, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, porque eso es lo que Dios quería hacer. La promesa del pacto de Dios con Abraham y con Cristo es el evangelio del reino de Dios, el evangelio que debemos vivir y predicar para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. ¿Y quién lo va a hacer? El pueblo que nuevamente conozca a su Dios, que conozca a Jehová. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un hermoso y feliz sábado.